el volumen de la sangre se llama volemia. La volemia es el volumen sanguíneo. Si nosotros nos empezamos a deshidratar, son los tejidos los que van a sufrir esa deshidratación, porque el volumen sanguíneo no puede cambiar. De alguna manera, nosotros debemos continuar con ese volumen sanguíneo. Se nos pueden empezar a resecar los labios, se nos puede empezar a mostrar en los tejidos. Y si esa deshidratación continúa, el agua que se encuentra fuera de las células es absorbido para poder mantener la volemia. Y en caso de continuar así, también de las mismas células se empieza a recoger agua de manera en que la volemia no disminuya y entonces podamos conservar la vida hasta que podamos consumir agua. ¿Qué es lo que contiene el agua? El agua contiene electrolitos y esos electrolitos son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Pero y entonces, ¿será lo mismo el agua que podemos tomar del hielo que está en las montañas a el agua que tomamos nosotros comúnmente? No. ¿Por qué? ¿Por las temperaturas? Por las temperaturas, por la temperatura hielo. Ahí en la montaña, ¿no? Hay hielo. Pero fíjense bien, una persona deshidratada que se encuentre en una zona en donde hay hielo, si toma hielo está tomando agua, ¿no? Si la disuelve está tomando agua. Pero esa agua es tan limpia que no tiene minerales. ¿De dónde obtiene el agua sus minerales? ¿De dónde los obtendrá? ¿La purificamos? No, cuando la purificamos la limpiamos, pero no le quitamos. Sí, el agua que nosotros tomamos es el agua que viene también de las montañas y que forma ríos, pero esa agua tiene contacto con el suelo, tiene contacto con muchas cosas de manera que se va mineralizando. Hay lugares donde el agua es más pura que en otros lados. Inclusive el agua de lluvia, cuando viene cayendo, se ioniza y se ioniza con el medio ambiente antes de caer a la tierra. ¿Sí está bien? Entonces nosotros necesitamos de esos minerales y de esos iones. Algunos animales, cuando tienen deficiencias de minerales, comen tierra. Nuestras madres, cuando están en gestación, les atrae mucho comer el barro. A veces se comen pedacitos de barro de las ollitas o de esas ollitas de café. En ocasiones le rascan a la pared y se comen también parte del ladrillo, o se compran una tabletita de magnesio en la farmacia porque su cuerpo les pide. Su necesidad es tan grande que se tienen que mineralizar. ¿Sí está bien? Entonces el agua no es tan limpia y tan pura como el que está en el hielo de las montañas. El agua viene ionizada y esos iones circulan por nuestra sangre. Muy bien. Entonces el volumen sanguíneo no puede disminuir. Tenemos nosotros una hormona que se produce en el hipotálamo, está justo arriba de la glándula hipófisis, el hipotálamo. En ese hipotálamo se produce una hormona que se llama antidiurética. Y diuresis quiere decir
la eliminación de agua por medio, sobre todo, de la orina. Nosotros eliminamos agua en la orina, en las heces, eliminamos agua en el sudor, eliminamos agua con la saliva, etcétera. En la misma respiración eliminamos agua. Pero la hormona Perdón por interrumpirlo. Sí. Hay una compañera que Dígame. quiere ingresar a la clase. Ah, sí. Solo eso, gracias. Sí. Listo. Estamos otra vez. La hormona antidiurética se llama también vasopresina. Y esa hormona manda al cuerpo para que no pierda agua. Por eso se llama antidiurética. Cuando ustedes toman mucha cerveza, les da mucho por la diuresis y van a orinar continuamente, porque tienen un exceso de líquidos. Pero la hormona antidiurética lo que hace es que evita que se elimine agua por el riñón, evita que se elimine agua en la respiración, en la sudoración, y no van a tener ni siquiera saliva. ¿Por qué? Porque nuestros niveles de agua están muy bajos. Entonces la hormona antidiurética se encarga de regular que la volemia siempre esté constante. ¿Está bien hasta aquí? Sí, profe. Profe, ¿cómo dijo que también se llamaba la hormona antidiurética? Vasopresina. ¿Vasopresina? Así es. Hormona. Gracias. No se imaginan cuántos elementos hay en la sangre. Nosotros dijimos ahorita los más comunes, pero hay mucho más. Si ustedes se fijan, la regulación del cuerpo, aparte del sistema nervioso, también lo regulan las hormonas. Y las hormonas muchas veces son proteicas. Dentro del torrente sanguíneo tenemos una gran cantidad de hormonas que se producen en diferentes órganos y viajan, tienen receptores específicos y solamente pueden afectar a su órgano blanco y no a otro, porque tienen una función muy especial. Entonces, si nos ponemos a enumerar cuántas cosas hay en la sangre, son una cantidad enormísima. Muy bien. Entonces es importante ese flujo sanguíneo en nuestro organismo. Cuando la sangre llega a los tejidos, llega con una fuerza del corazón y entonces de arterias grandes se dividen en arterias medianas y las arterias medianas en pequeñas y en chiquitas que se vuelven capilares. Los capilares ahora son capilares arteriales y capilares venosos. Las vénulas son las venas más pequeñitas que se unen a las arterias en los tejidos. Hay entonces anastomosis o uniones arteriovenosas dentro de los tejidos. Cuando se unen las arterias y las venas en los tejidos, quiere decir que tienen un diámetro tan pequeñito de un capilar que podría ser hasta más pequeño que un cabello. Conforme se van ramificando las arterias, se van haciendo más delgadas, de manera en que dentro de los tejidos, en las células, permiten la difusión, permiten la salida del contenido para alimentar a las células y permiten que la célula transmita lo que ya no le sirve a las venas. Las venas ahora vienen con el residuo del metabolismo celular. ¿Sí se va entendiendo? Profe, dijo una parte que las venas se dividen en... Sí, ¿no? Es que ahí como que no entendí. No, la voy a ver ahí en los... Las arterias se dividen de grandes a medianas, de medianas a pequeñas, y ya pequeñas forman capilares.
¿Hasta ahí está bien? Ah, ok, sí, sí. Las venas vienen de regreso. Entonces las venas vienen de vénulas o de capilares, de vénulas a venas pequeñas. Las venas pequeñas se reúnen y forman venas medianas, y las venas medianas se reúnen y forman dos venas grandes que se llaman vena cava inferior y vena cava superior. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. O sea que ellos hacen el procedimiento al revés de una arteria. Entonces las arterias, les digo que... Exacto, porque hagan de cuenta, ¿cómo les explico? Hagan de cuenta que a la célula yo le doy un plátano, y ese plátano, la célula se consume la fruta, pero me deja la cáscara. Y la cáscara es el residuo de lo que ya utilicé, lo que le llaman catabolismo. Una vez que la célula utiliza lo que necesita y vierte a las venas lo que no necesita, esa sangre trae ahora la cáscara de plátano, por decirlo así, pero tiene que regresar. Ahora entonces las venas vienen de pequeñas a medianas y de medianas a grandes y se dirigen otra vez al corazón. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, nada más me podría repetir el nombre de, bueno, cuando las venas es pequeña, por favor. Son vénulas. Gracias. Son capilares venosos o vénulas, y las vénulas se reúnen en venas pequeñas. Ahora sí, ¿vamos bien? Sí, gracias. Bueno, pues fíjense que el corazón bombea y lo manda a todo el cuerpo, y a todo el cuerpo llega con facilidad. Pero las venas ya no tienen la misma fuerza para regresar la sangre hacia el corazón, porque ahora viene naciendo de las células y viene de retorno. Entonces, generalmente, para ayudar a la circulación, las venas son en mayor cantidad que las arterias. Y al ser en mayor cantidad que las arterias, estas traen la sangre de regreso, y en los miembros superiores y en el miembro inferior, las venas van 2 por 1 y tienen válvulas. ¿Para qué tienen válvulas? Para darle una presión a la sangre. Sí. Y para que esa sangre ya no pueda regresar, una vez que pasa por aquí, ya no puede regresar porque la válvula la va a detener. Siempre va a ir en dirección hacia corazón. ¿Sí está bien? Sí, profe. Por si fuera poco, en el miembro superior y en el miembro inferior, que son las partes distales del corazón, en esos miembros tenemos nosotros mucho músculo, ya sea en los brazos y en las piernas, y el funcionamiento de los músculos primero hace que los músculos crezcan y también hacen presión sobre las venas, y al hacer presión sobre las venas ayudan al retorno venoso. Es entonces que caminar o hacer ejercicio es muy bueno, porque nuestra circulación cada vez es mejor. No así en las personas que están mucho tiempo sentadas, o sobre todo en aquellas que están trabajando de pie, como puede ser los que atienden un mostrador o que están anunciando algo y no se sientan para nada. Esas personas pueden tener alteraciones vasculares, y como las venas son de un grosor más delgado que las arterias, esas venas sufren una dilatación y se van deformando, y al irse deformando forman várices. Las várices son dilataciones de las venas, pero no es una vena normal, es
una vena dilatada. Y así como cualquier órgano, las venas también tienen una irrigación, un drenaje y una inervación. Por lo tanto, en las venas y en las arterias nosotros también tenemos nervios. Los nervios que perciben la distensión. Cuando las venas de los miembros están muy distendidas, a nosotros nos van a doler las piernas mucho, nos duelen esas venas. ¿Sí está bien? Ahora entonces, ya contribuí al retorno venoso por medio del ejercicio, por medio de la cantidad de venas. Pero también hay otra manera de regresar parte de esa sangre. Y esa se llama sistema linfático. El sistema linfático aquí está pintado en verde. Está constituido por muchos vasitos tan pequeñitos que se encuentran desde la parte superficial en la piel hasta en los órganos. Entonces esos vasitos contienen un líquido parecido al plasma, o sea que es transparente líquido, pero es también constituyente de la misma sangre. Ahora se llama linfa. La linfa es el líquido claro que corre por los conductos linfáticos, y esos conductos linfáticos van haciendo relevos en unas especies de ganglios. Los ganglios linfáticos están repartidos en todo el cuerpo. Esos ganglios linfáticos son unas pequeñas esferitas que pueden variar de tamaño, desde muy pequeñas hasta unas grandes que se conocen por medio de un nombre. Cuando los grupos ganglionares están en el cuerpo, atrás de la rodilla se le llama ganglio oplíteo. En la parte inguinal se llaman ganglios inguinales. Los que se encuentran dentro de la pelvis ya son ilíacos. En la aorta abdominal se llaman aórticos, con los riñones son renales y así sucesivamente. Entonces todos esos conductos linfáticos van a llegar hasta la altura de la L1, las que vienen de abajo, y aquí forman un conducto que se llama conducto torácico. Los linfáticos a la altura de la primera vértebra lumbar, L1, forman una dilatación que se llama cisterna de Pequet. La cisterna de Pequet origina el conducto torácico y el conducto torácico atraviesa el diafragma, corre entre el esófago y la aorta y desemboca en la vena subclavia izquierda. Va de nuevo. Los conductos linfáticos son muy pequeñitos, se reúnen y ascienden. Y una vez que ascienden por el miembro inferior, se reúnen con los pélvicos y los abdominales. A la altura de la vértebra lumbar 1 se forma la cisterna de Pequet. Y esa cisterna de Pequet forma el conducto torácico. El conducto torácico atraviesa el diafragma, se apoya sobre el esófago y la aorta descendente y termina en la vena subclavia izquierda. ¿Hasta ahí está bien? ¿Puede volver a repetir desde la cisterna de Pequet, por favor, Rubén? Sí. Los linfáticos ascienden por el miembro inferior, por la pelvis y el abdomen, y a la altura de la L1 se forma una dilatación que se llama cisterna de Pequet o cisterna del kilo. Esa cisterna de Pequet origina el conducto torácico. Y el conducto torácico atraviesa el diafragma, se acompaña entre aorta y esófago y termina en la vena subclavia izquierda. ¿Hasta ahí está bien?
Sí, profe. Disculpe, profe, Bueno. una pregunta rápida. Sí, Las, Sí, las pregunte. bolitas que sentimos luego inflamadas que están atrás de la mandíbula, igual son conjuntos de ganglios linfáticos. Son ganglios linfáticos. A nosotros nos sirven propedéuticamente como método de diagnóstico. ¿Por qué? Esos ganglios linfáticos son aquellos que se encargan de madurar a las células de la defensa. Las células de defensa son los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos se maduran dentro de estos linfáticos y entonces se vierten al torrente sanguíneo para su defensa. Cuando nosotros tenemos una infección, por decirlo aquí, cercano a la boca, los ganglios linfáticos de la glándula parótida, los que se encuentran debajo de la mandíbula, o los ganglios que se encuentran en el cuello esternocleidomastoideos, se inflaman. Entonces, como médico, yo hago una palpación y veo la región que está inflamada y por ahí me doy cuenta de que tengo una infección muy cercano a este lugar. ¿Sí está bien? Sí, profe. Así como estos ganglios linfáticos, las amígdalas que se encuentran en la faringe también son tejido linfático. Son las amígdalas, ese tejido amigdalino es tejido linfático donde maduran las células blancas. ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Lo podría repetir, por favor? Eso de... ¿De qué, mija? El último parrafito que dices que ya no lo no se me cortó tanto. Sí, les digo que los ganglios linfáticos son el sitio en donde se maduran las células blancas, glóbulos blancos de la sangre, que son células que se encargan de la defensa del organismo. Entonces, cuando una parte del cuerpo está infectada, los ganglios linfáticos de la zona empiezan a crecer un poco porque están trabajando en mayor cantidad. Entonces sirve como método de diagnóstico para ver en qué región se puede encontrar una infección. Gracias. Sí, ¿tienen alguna duda? ¿Hasta aquí está bien? Sí, profe. Sí, profe. Pero yo les dije que la linfa de la parte inferior del organismo es la que corre por el conducto torácico, la que viene desde los pies hasta el abdomen. Pero ¿qué pasa con la linfa? El conducto torácico recoge la linfa de la parte inferior del cuerpo. Pero ¿qué pasa con la linfa que viene de la cabeza, del tórax y de los miembros superiores? Esa es otra. La linfa que baja de la cabeza por el cuello, del miembro superior y del tórax, llegan a una vena en el lado derecho que se llama gran vena linfática. Y la gran vena linfática también vierte hacia la subclavia derecha. Hola, ¿ya se fueron? No, aquí seguimos. Contéstenme, pero ¿se entendió lo que les dije, sí o no? Sí, profe, Sí, profe, todo bien. sí, ¿lo podría volver a repetir? Sí, la linfa de la cabeza, de los brazos y del tórax llegan a la gran vena linfática derecha. Yo les digo derecha para que se ubiquen. La gran vena linfática derecha va a drenar a la vena subclavia derecha. Entonces,
Ya las dos venas subclavias traen linfa, y esa linfa, como llegan a las venas, a los troncos brachiocefálicos y al corazón, otra vez se vuelve a circular. ¿Sí está bien? Sí, profe. Voy a permitir la entrada a alguno de sus compañeritos. Ya. Continuamos. Del sistema linfático, ¿tienen alguna duda? No, profe. Bueno, los ganglios linfáticos reciben su nombre del lugar en donde están. Entonces, atrás de la rodilla se llaman ganglios popliteo. En la región inguinal, inguinales. En la aorta, aórticos. En la glándula parótida, parotídeos. En donde está la faringe, retrofaringios, esternocleidomastoideos, subclavios, mamarios, axilares. Así solamente reciben sus nombres. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Vamos a continuar. El corazón se puede decir que está dividido en dos partes, un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Por qué? Porque el corazón está constituido por 4 cavidades. Las 2 de arriba se llaman aurículas porque tienen 2 orejas. Y en la parte inferior, las cavidades se llaman ventrículos. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Pero de un lado tengo una aurícula que se comunica con el ventrículo y del otro lado tengo una aurícula que se comunica con el ventrículo de su mismo lado. ¿Qué es esto? Que en medio yo tengo un tabique. Como el tabique está entre las aurículas, se llama interauricular. Y el tabique que está entre los ventrículos se llama interventricular. El tabique interventricular primero es muscular y después se vuelve más delgado, que es membranoso. Es muscular y membranoso. ¿Hasta aquí está bien? ¿Qué es lo que pasa? Que no hay comunicación entre el lado derecho con el lado izquierdo. Cuando nosotros estamos dentro de la madre, en el estado, en un estado fetal, nuestro corazón no funciona y tiene comunicación entre las aurículas y tiene comunicación entre las arterias. Pero en el momento del nacimiento, esa comunicación se cierra. Y al cerrarse, entonces, se separan el corazón derecho del corazón izquierdo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Algunas personitas no se les llega a cerrar por completo y tienen entonces un cortocircuito entre la sangre con oxígeno y la sangre sin oxígeno. Si ese es mínimo, entonces esas personas a veces ni siquiera lo notan o lo llegan a notar cuando tienen que hacer ejercicio porque se cansan muy fácilmente, pues su sangre oxigenada tiene un No se escucha bien, profe. sangre sin tejidos. Profe. ¿No me escuchan? No, Es que se trabó. Ah, bueno. Entonces, entre las aurículas está el tabique interauricular. Entre los ventrículos, el tabique interventricular, que es muscular y arriba membranoso.
Estos entonces separan el corazón derecho de un corazón izquierdo, pues en el lado derecho tengo sangre sin oxígeno y en el lado izquierdo tengo sangre oxigenada. Cuando se contrae el corazón, se contraen primero las dos aurículas y después los dos ventrículos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Sí, profe. Pues miren, la vena cava superior, que es esta, y la vena cava inferior, que es esta, ambas llegan a la aurícula derecha, las dos. ¿Qué es lo que trae esta vena cava inferior? Sangre con nutrientes, pero sin oxígeno. ¿Es sin oxígeno? ¿Y qué trae esta vena cava superior? Lo mismo. Sí, esta no trae nutrientes, pero sí trae sangre sin oxígeno, ¿verdad? Ambas traen sangre sin oxígeno. ¿A dónde van a llegar? A la aurícula derecha. ¿Quiénes desembocan en la aurícula derecha? La vena cava inferior, la vena cava superior. Pero el corazón también es un órgano que también se nutre, que utiliza oxígeno y también se alimenta. Entonces hay arterias para el mismo corazón. ¿Y las venas? Las venas del corazón, como también rodean al corazón, le forman una corona y también se llaman venas coronarias. Todas las arterias y las venas del corazón son coronarias. Las venas del corazón van a llegar a la parte de atrás del corazón y forman una dilatación. La dilatación se llama seno venoso coronario. El seno venoso coronario trae las venas propias del corazón y vierte su contenido también a la aurícula derecha. En síntesis, tenemos que la aurícula derecha recibe sangre sin oxígeno de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno venoso coronario, que es propio del corazón. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Cuando tengo sangre sin oxígeno, las dos aurículas se contraen y esas dos aurículas al contraerse mandan su sangre a su ventrículo. La aurícula derecha manda su sangre al ventrículo derecho. Y ahora el ventrículo derecho se va a contraer. La musculatura de los ventrículos es más gruesa, entonces tiene fuerza. Y es todavía más gruesa la del ventrículo izquierdo, porque esta la va a mandar a todo el cuerpo. La del lado derecho solamente la va a mandar a los pulmones. ¿Está bien? ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, esta musculatura del ventrículo derecho va a enviar la sangre hacia los pulmones. Por lo tanto, en el ventrículo derecho van a hacer una arteria que se llama Pulmonar. pulmonar. Muy bien. ¿Quiénes ingresan a la aurícula derecha? La vena cava superior y inferior. Y el seno venoso coronario. ¿Sí está bien? Sí. Ahora, la sangre sin oxígeno pasa al ventrículo derecho. Y del ventrículo arteria pulmonar. A las aurículas llegan venas. El seno venoso coronario, la vena cava inferior y la vena cava superior. A las aurículas llegan venas. De los ventrículos nacen arterias. Entonces, del ventrículo derecho, como va pulmón, nace la arteria pulmonar. ¿Cuántos pulmones tenemos?
2. Dos. Entonces la arteria pulmonar se tiene que dividir y una se va para el lado izquierdo y otra se va para el lado derecho y luego se divide otra vez para entrar a los lóbulos del pulmón. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Quién se contrae primero, la aurícula o el ventrículo? La aurícula. La aurícula, ¿para qué? para que Para la enviar la sangre al ventrículo. Muy bien. Y cuando se contrae el ventrículo, la sangre se puede regresar a la aurícula. ¿Verdad No, que sí? porque por eso tiene sus válvulas. Muy bien. ¿Cómo se llaman las válvulas que están entre la aurícula y el ventrículo? Aurículo-ventriculares. Exacto. La válvula entre aurícula y ventrículo se llama aurículo ventricular. Cuando yo contraigo al ventrículo, las tres valvas aurículo-ventriculares se van a juntar y no van a permitir el paso de la sangre a la aurícula derecha. Van a permitir que la sangre se salga por la arteria pulmonar. ¿Hasta ahí está bien? ¿Cuántas valvas les dije que tenía? 4. 3. 3. Esta válvula aurículo-ventricular derecha tiene 3 piquitos, tiene 3 valvas. Y cada valva tiene una cúspide, tiene un pico. Por lo tanto, esta válvula se llama tricúspide. En el lado derecho tenemos la válvula tricúspide. ¿Está bien? Sí. Disculpe, profe, ya se va a terminar la clase, nada más queda 1 minuto. Muy bien, ya nos vamos a cambiar, ¿eh? Gracias. Gracias por cooperar.